Le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, papá. Una vez más venimos ante ti, dándote gracias por este privilegio grande que tú nos das, que tú nos permites, por este momento que tú nos concedes, Señor, para que podamos acercarnos a ti, podamos pedirte, podamos clamarte, Padre, en el nombre de Jesús, y que también podamos recibir esa respuesta, ese milagro a nuestras necesidades. Padre, muévete a través de la palabra. Amado Dios, toca nuestros corazones y transfórmanos cada día. Cada petición, Señor, la ponemos en esta hora bajo su control divino y poderoso, para que usted traiga esta respuesta a la medida, Señor, de nuestra fe. En el nombre poderoso de Cristo lo hemos pedido en esta hora. Amén y amén. Aleluya. Bendito Dios. Bendito el Señor. Vamos, hermanos, a abrir el libro sagrado de la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías, el profeta mayor. Este es el profeta mayor de todos los profetas. Isaías, capítulo 6, versículo que leemos del 1 al 8. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Lo leemos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Sentémonos, hermanos. ¿Qué disponibilidad tenía Isaías en este momento? El tema, hermano, del cual queremos hablar esta noche es una gran pregunta, una gran interrogante para usted y para mí. Y esta es: ¿y tú cuánto sufres por seguir a Jesús? ¿Y tú cuánto sufres por seguir a Jesús? Digo esto, hermano, porque estos hombres, como el caso del profeta Isaías, un hombre que sufrió, que entregó su vida en sacrificio por el único propósito de hacer la voluntad de Dios. Estos hombres sufrieron en carne propia. Estos hombres fueron profetas, hermano. Por ejemplo, el profeta Isaías, no por gusto, es el profeta mayor, el profeta más fuerte del Antiguo Testamento. Es, hermano, porque ellos se entregaron de una manera completa, sin ninguna medida, sin ningún temor, sabiendo que todo lo que hacían iba a tener una respuesta de parte de Dios. El profeta Isaías, hermano, nació en Jerusalén en el año 765
antes de Cristo y murió en el año 695 antes de Cristo. Este hombre recibió el llamado de Dios, recibió el llamado de nuestro eterno Dios a la edad de 20 años. 20 años. Cuando mucho joven dice, pienso que estoy muy joven para entregarme al Señor. Muchas veces tenemos esa mentalidad, pero quiero decirle que todos los hombres de Dios han tenido esa disponibilidad y no han visto, no han escatimado, hermano, nada más que únicamente obedecer, de hacer la voluntad del que nos ha llamado a que la hagamos. Aleluya. El nombre Isaías significa, hermano, Jehová es mi salvación. Oiga, qué interesante. ¿Qué significa su nombre? Bueno, tal vez usted investigó eso. Y si no, investigue. Porque es importante saber qué significa nuestro nombre. ¿Sabe, hermano? Este profeta era hijo del profeta Amós, un profeta menor. Qué importante, ¿verdad? De un profeta nace otro profeta. Y el hijo, hermano, sí que era profeta de los fuertes. De los profetas, hermanos, que venían con todo a hacer la voluntad de Dios. La profecía de Isaías estuvo centrada todo el tiempo sobre la profecía de Jerusalén y Judá. Y yo venía, hermano, este hombre de Dios venía poniendo el mensaje de Dios tal como Dios se lo revelaba. No venía, amado hermano, acomodándolo para que no se fueran a molestar los de Jerusalén, para que no se enojaran los de Judá. ¿Sabe usted que Isaías tenía muchos enemigos por su mensaje? Isaías, hermano, tenía un mensaje muy importante. Él no venía con otro propósito, sino que el único propósito que traía era, oiga, profetizar, exhortar y amonestar lo que estaba mal en su época. Miren qué interesante. Ahora, ¿a quiénes amonestaba él? Por eso es un profeta relevante del Antiguo Testamento. Porque el hermano era un profeta recto en su profecía. Si algo estaba mal, él venía y lo declaraba. Claro que lo declaraba en el nombre del que le daba esa orden, que lo proclamara. La historia, hermano, narra, oiga qué interesante esto, narra que Isaías fue odiado por el rey Manasés. Este hombre le puso odio, le puso mucho odio por dos razones. La primera, porque había profetizado contra Jerusalén. Y la segunda razón era porque Isaías dijo que había visto a Dios. Y dijo este rey, dijo, eso no puede ser, porque eso 33:20 dice que no podemos ver a Dios y seguir viviendo. O sea que este señor torcido conocía algo de Biblia también. Pero a pesar de que estaba, podemos decir, en la verdad, porque lo dice la Biblia, pero oiga bien una cosa, Dios es soberano y es supremo. Y aquí, hermano, cuando usted y yo leímos el capítulo 6, ahí Isaías reconoce eso. Y por eso le clama, ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque también se remontó a ese momento y él se dio cuenta que había sucedido algo que no era bien visto
que no tenía capacidad del hombre de percibirlo de otra manera. Tanto, hermano, fue el odio de Manasés que dio orden que el profeta Isaías fuera cortado así, con una sierra. Así murió el profeta Isaías. Fue cortado con una sierra. ¿Qué le parece a usted? Solo imagínese. Solo imagínese lo que padecen los hombres que hacen la voluntad de Dios. Ahora nos preguntamos, y hermano, ¿y Dios podrá detener eso? Claro que puede detener. Pero Dios, pienso yo, que Dios no detiene eso que está ya dictado sobre los hombres de Dios. Es porque Dios nos quiere demostrar que este cuerpo no vale nada. Que lo que vale es lo que está en nuestro interior. La obediencia y el temor de no fallarle a Dios. Por eso es que este cuerpo se va a la tierra y se hace tierra. Se va a hacer tierra. Pero nuestro interior, el alma, ese hermano tendrá que llegar a un lugar intermedio para recibir el dictamen de Dios en su debida oportunidad. Y sabe, hermano, veía esto y decía, increíble. Dice, hermanos, que Isaías, el profeta Isaías, dice que no lloró ni gritó mientras lo cortaban. Oiga, qué tremendo. Dice que no lloró ni gritó cuando estaba siendo, amado hermano, cortado con una sierra. Dice que si no, lo que sucedió fue que el Espíritu de Dios tomó el control de él. Y dice los historiadores que solo veían que movía la boca, pero no oían nada más. Venía a mi mente el caso de Polio, cuando fue entregado a los leones y fue muerto en el Coliseo en Roma. Estoy hablando del libro del Mártir de las Catacumbas. Estoy pensando también cuando el primer diácono de la iglesia, Esteban, fue muerto a pedradas, lapidado. Viene a mi mente también cuando Jacobo fue decapitado por Herodes. ¿Y todo por qué? Una sola cosa: por hacer la voluntad de Dios. De ahí viene la pregunta. Quizá usted, cuando lo leímos, dijo: bueno, ¿y de dónde viene ese tema? Si aquí no está hablando de él. Ahora sí, ubiquémonos. Ahora sí tiene que ver el tema. ¿Y tú cuánto sufres por seguir a Jesús? Ya hablamos de la decapitación de Jacob, de la lapidación de Esteban. Ya hablamos de ese sacrificio terrible que sufrió el profeta Isaías. Estaba viendo que en Hebreos 11:37 ahí habla, dice que unos murieron lapidados, otros murieron aserrados, y ahí ubicamos al profeta Isaías. Solo imagínense, llamado a los 20 años de edad, muy joven, y su final fue en victoria, porque fue en victoria. ¿No cree que fue en victoria? Claro que fue en victoria. Lo que pasa es que para usted y para mí la victoria, ¿sabe cuál es? Cuando la carne es beneficiada con lo que viene a nosotros. Este hombre de Dios ha escrito el libro, aparte de Salmos, el libro más extenso, 66 capítulos, y muy rico en su
contenido. ¿Por qué? Porque había dos temas principales en el profeta Isaías. Uno era la salvación y otro era el juicio. Él venía anunciando el juicio. Por eso, y hay otra cosa importante que tenía Isaías. Él venía diciendo a las autoridades lo que estaba malo y lo que estaba dentro del límite de la palabra de Dios. Por eso, hermano, fue odiado. Él fue asesor de los reyes. Lo tenían como un crítico de la política. Y es bueno esto, para que usted muchas veces no piense que cuando se dice algo a las autoridades, el hermano es político. No. Lo que pasa es que cuando algo está malo, está malo. Si no ven el capítulo 10 del libro de Isaías, hermano, allí Isaías, con la dirección de Dios, exhorta a las autoridades y les dice que cuidado con tomar decisiones malas en contra del pueblo de Dios. Y todo esto abonó para que Manasés viniera y diera la orden de que lo cortaran en dos partes. Yo pensaba esta tarde una cosa. Si usted y yo sufriéramos así, ya no estuviéramos aquí. Ay, Dios. Si usted y yo sufriéramos, aunque sea un poquito, creo que nos quedáramos en la casa. Usted puede decir ahora, hermano, yo me estoy esforzando y reforzando, porque salgo de mi casa y no le tengo miedo al coronavirus. Esa es otra cosa. Estamos hablando de sufrir por hacer la voluntad de Dios. Sufrir, hermano, por hacer la obra de Dios. En cosas mínimas a nosotros nos detienen. Y le menciono una de esas. Algo sencillo, el evangelismo. Yo sé que muchos tienen tiempo el viernes a las 5 de la tarde, pero no bien. ¿Sabe por qué? Vamos a caer mal con la gente. Otros tienen la excusa de Moisés, que me trabo para hablar. Otros que me hace falta conocimiento. Aquí está el conocimiento que necesitamos. Y si sufriéramos como el caso de, y no lo veamos como el caso de Isaías, porque esto es extremo. Lo que necesitamos nosotros es entender que Dios nos ha llamado con un propósito. Si a Isaías lo odiaron por el mensaje, usted y yo muchas veces, un mensaje no es muy fuerte, pero muchas veces no nos cae bien el mensaje. El pastor le cae mal, pero el mensaje, le digo yo, el mensaje muchas veces nos lastima. Nos lastima el mensaje. Ahora supóngase estuviera Isaías esta noche aquí en la roca. A saber cómo nos diría. ¿Por qué? Porque un hombre que profetizó y sabe que hay algo interesante. Cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Este hombre de Dios habló sobre el juicio que venía sobre Judá y sobre Jerusalén, y los juicios vinieron y sucedieron. Sí, claro. Y todo esto le molestaba a los reyes que estaban de turno. Ahora, usted lee ahí despacio en su casa qué le pasó a Manasés. Porque oiga bien, usted sabe una cosa, que el que se opone a la obra de Dios no le va a ir bien. No le va a ir bien. Y supóngase, esto es utópico lo que le voy a decir, pero supóngase que a Manasés le hubiese ido bien. ¿Qué diríamos nosotros? Es injusto Dios. Porque viendo que
mandó matar al profeta Isaías. ¿Y cómo es que él está bien? Le digo utopía, ¿verdad? Porque él no le fue así. Ahora lo que quiero llegar es a esto. Si Dios toma determinación, siempre lo hace con un propósito: que el alma de la persona sea salva. Ahora, claro que Dios es justo, y la justicia de Dios está o se cumple en que a cada uno nos va a pagar lo que realmente merece. Fíjense que en esta porción que leíamos hay algo muy interesante. En el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La historia dice que el rey Usías, que habla acá que muere, unos dicen que era tío y otros dicen que era primo del profeta Isaías. Pero fuera tío o primo, lo que sí es cierto que eran familiares. Y como Usías era el rey, entonces, así es, el profeta Isaías tenía respaldo. El profeta Isaías tenía oportunidades especiales. Pero cuando muere su familia, su familiar, él se queda, humanamente hablando, sin ningún respaldo. Sin ningún respaldo. Y eso sí es. Pero el respaldo de Dios estaba con él. Y lo que yo veo aquí, hermano, interesante es, y eso usted y yo tenemos que tomarlo muy en cuenta. Dice que este hombre se sintió solo, se sintió triste, dijo, ¿y ahora qué hago? Pero dice que lo que él hizo fue irse para el templo. Miren qué maravilloso. Y dice que Dios se le manifestó. Es que Dios, hermano, cuando tú y yo estamos tristes, que no encontramos qué hacer, Él sí tiene que hacer con nosotros. Y así le pasó a Juan también, al del Apocalipsis. Pienso que él dijo, todo se terminó, pero ahí estaba el Señor, le dijo, no se ha terminado, yo aquí estoy. Y le reveló todo este libro maravilloso. Dice, hermano, que la esposa de Isaías era profetisa. Y ahí lo dice en Isaías 8:3. Esa pareja tuvieron 2 hijos. Uno se llamaba Jasub en el 7:3 y Mater Salab Asbach. Ahí lo encontramos en el 8:3, los nombres de los 2 hijos de este profeta. Él dice que inició su ministerio el año que murió el rey Usías. Hay algo curioso en él. Dice que es el único profeta que Dios le ordenó anduviera desnudo y descalzo por un tiempo de 3 años, en señal del juicio que vendría a Egipto y a Etiopía, según el capítulo 20, versículos 1 al 6. O sea que había propósitos grandes de Dios con este profeta Isaías. Y lo que nos damos cuenta aquí, hermano, es que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos llama una vez, pero lo renueva e insiste para que el hombre obedezca la voz de Dios a través del reconcilio. Si leemos ahí Isaías 44:22, lo comparamos con Jeremías 4:1, 3:12, Malaquías 3:7 y Zacarías 1:3, nos damos cuenta que hay mucha relación con la función o el papel que Dios había encargado al profeta Isaías. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué insiste Dios en el llamado para el hombre? Es por lo mismo, hermano, porque Dios es amor y Dios no quiere que nadie se pierda.
Dios no quiere que nadie se pierda. Puede ser que algunos se equivocan y dicen, hermano, la salvación, hermano, ¿se pierde o no se pierde? Un gran pleito en eso. Yo quiero decir una cosa, la salvación ahí está. Usted y yo perdemos la salvación. La salvación ahí está. Y el Señor ya tiene. El problema es que con nuestra conducta nosotros la perdemos. Pero Dios insiste, hermano, insiste en que usted y yo nos apartemos del pecado. Y por eso vinieron los profetas. Por eso, hermano, ahora también Dios viene hablando a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios sabe que algo malo habrá siempre en el corazón del hombre. Y así como aquello malo toca, también Dios lo confronta con lo bueno. Ahí la cuestión está en que tú y yo, mi hermano, entendamos, en que tú y yo veamos las cosas. Cuando el profeta, hermano, estaba bien con el rey Usías, yo pienso que lo que necesitaba se lo pedía al rey y no había problema. Pero cuando faltó el rey, él dijo, ahora, ¿quién me va a ayudar? Es donde el Señor lo llamó a su ministerio. Pero yo le digo, ¿quién de ustedes quisiera que Dios lo llamara al ministerio de Isaías? No, hermano, ahí no hay amenes. Es porque a nosotros les gusta lo fácil. Al hombre le gusta, al pastor le gusta, hermano, lo vamos a nombrar pastor y aquí está el carro. Por amor al carro dice amén. No por amor al ministerio que va a desempeñar. ¿Sabe que hay una cosa, hermano, una crítica que todo el tiempo hizo Isaías? Fue que él siempre predicó en contra de las alianzas que hacían los gobernantes. Las alianzas, hermano, que Dios dijo no hagan alianza con aquellos que Dios ya había dado el dictamen. Eso lo encontramos en capítulo 7, versículo 1. Cuando este hombre de Dios veía estas cosas, él se molestaba, se indignaba, se llenaba de ira y comenzaba, hermano, a reprender estas malas acciones. Y dice que se llenó de humo. Si usted ve Isaías 15:8, y también viene a mi mente cuando Salomón entregó el templo al Dios Todopoderoso, después que había sido construido, dice que se llenó de humo. En este caso significa la presencia de Dios. Estamos hablando en términos espiritual. En este caso, el humo significa la presencia de nuestro Dios. Quiero decirle que una vez que estamos orando, cuando vi mis ojos, hermanos, estaba lleno de humo. Lleno de humo. Y yo me preguntaba, ¿y qué pasa? Y yo me limpiaba los ojos y volteaba a ver. Humo. Humo. Después, y me había leído esta porción todavía. Después leyendo, Dios. Esto era presencia de Dios. Esto era presencia de Dios. Y no se alegra mucho cuando leo que había presencia de Dios. Pues sí, que lo veo muy alegre. Hay algo interesante. Y es que donde está Dios, ahí hay satisfacción. Ahí hay gozo. Ahí, hermanos, no hay aflicciones. Ahí, hermanos, se acaban los problemas. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, en Dios tenemos todo. En Dios, amado hermano, tenemos la seguridad, la fe y nuestra seguridad y nuestra salvación, nuestro respaldo espiritual no depende de las circunstancias, depende de Dios. No depende de las circunstancias. Dios, amado hermano, quiere que usted y yo nos demos cuenta que los hombres que se someten al cumplimiento de su llamado, aunque el final parezca desastroso,
Como el caso también, veamos el caso de Esteban, el primer diácono de la iglesia. ¿Por qué fue lapidado este hombre? Porque les estaba declarando que había toda la lectura del Antiguo Testamento y les ponía claramente la soberanía de Jesucristo sobre la ley. Ahora yo sé, y los señores ahí, los rabinos, los que dicen que son sabios, y todavía en Israel están negando la existencia de Jesucristo. Miren qué sabios son. Y se molestaron y dieron, hermano, la orden de que mataran lapidado a Esteban. Ahora, ¿qué tal ese llamado de Esteban? Que le dijera, hermano, su llamado es el llamado de Esteban. Pues no, diría usted. Que me dé una coraza primero para ir a predicar. No. Lo que necesitamos es tener el Espíritu de Dios. Amén. Estos hombres por eso se metían a predicar. Por eso no les daba temor profetizar. Por eso yo pienso que cuando reyes estaban fallando, llegaba y les decía de un solo: esto está pasando contigo. Porque ahora viene Isaías y se quedará viendo. Quizás muchos agacháramos que no me mire a mí. Y le a ti que agachaste la cara, a ti te hablo, ¿eh? Y comenzar, hermano, a sacarle todo el carrete de lo que está pasando en su vida. De seguro no cayera mal Isaías. Porque usted sabe que siempre que una persona es confrontada, no va a decir amén, gloria a Dios, aunque deberían de decir, porque Dios nos está demostrando que Él es la verdad y que ninguna mentira va a empañar la gloria de Dios. Entonces, hermano, cuando Dios renueva nuestra vida espiritual, ahí es donde perdemos el temor a todo lo que nos pueda pasar. Por eso que, retomando palabras del apóstol Pablo, él dice: ni la muerte, ni el hambre, y hace un listado de todas las cosas. Dice: nada de esto me va a separar de hacer la obra que Dios me ha puesto en mí. Gloria a Dios. Oiga bien, si Dios, hermano, si usted siente que Dios le ha llamado para algo, si usted sabe que Dios le ha llamado para algo, que nada ni nadie nos detenga de cumplir y de hacer obediencia a la orden de Dios. Amén. Nada. Sí, Señor. Que se va a enojar el hermano, que se enoje. Aleluya. Dos costos va a tener: enojarse y contentarse de Dios. Señor. Pero lo importante aquí está, es obedecer al llamado de Dios. Amén. Estos hombres tuvieron un llamado muy especial. Y digo especial porque a pesar de todo se entregaron a la misma muerte. Pero ahora, ¿a dónde está? En un lugar privilegiado. En un lugar privilegiado. En un lugar privilegiado donde usted y yo, si nos mantenemos firmes, un día lo vamos a ver. Amén. Y allá vamos a ir a preguntarle: hermano Isaías, ¿es cierto lo que decía el capítulo 6 del libro que usted escribió? Aleluya. ¿Ah? ¿Qué cree que le va a decir? Obvio. Coscorrón le va a pegar, y crédito le va a decir: ¿y cómo que te pasaste para acá? Pues sí, porque allá va a ir, hermano, lo puro. Entonces, esforcémonos, mi hermano. Suponga si tuviésemos un llamado así como el de estos hombres de Dios. Ay, Señor mío. ¿Tendríamos el coraje de hacer la voluntad de Dios? ¿O nos agachamos y le dijéramos que vaya otro? Solo quiero, hermano, ver este punto donde dice que Dios lo llamó, lo preparó, lo limpió, y como él se sentía culpable cuando dijo: ay de mí que soy muerto, porque vi a Dios, el Señor le puso, envió, dice, a este ser divino, angelical, y le tocó su boca y le dijo que le quitaba toda la culpa que tenía. Y cuando ya lo hubo preparado,
Cuando ya lo hubo formado, salió la voz y dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Claro que el Señor sabía que aquel ya estaba preparado, estaba dispuesto. ¿Qué dijo él? Y esto, hermano, es interesante la respuesta que él dio. ¿Cómo dijo él? Envíame a mí. Mire qué importante. Envíame a mí. O sea, hermano, él estaba definido. Él estaba seguro que el llamamiento que había tenido era de parte de Dios. Así es. Y él estaba seguro que si Dios lo había llamado, él iba a ser propicio en todo momento, por muy difícil que fuera. La mano de Dios lo iba a auxiliar. Gloria a Dios. Ah, pero no lo auxilió, hermano. ¿Por qué no se quebró la sierra? ¿O por qué no se desmayó lo que estaban cerrando? ¿Qué será la voluntad de Dios, hermano? Así es. Así es. Ah, lo que hizo el Señor, ahí lo dice, hermano, que él no se opuso, no gritó ni lloró. Lo que hizo el Señor fue fortalecerlo con el Espíritu de Dios. Sí, amén. Cuando estaba fortalecido, él no sentía dolor ni nada, porque él estaba en otro nivel, hermano. Así es. Así es. Estaba en otro plano. Él estaba en lo espiritual. Gloria. Y cuando eso sucede, hermano, nada nos va a desviar de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Solo quiero decirle que cuando, muchos testimonios hay, cuando estamos en la presencia de Dios no sentimos el tiempo. Porque el tiempo es de Dios. Amén. Entonces por eso no sintió dolor. Porque el Espíritu de Dios había tomado el control completo del cuerpo físico y espiritual del profeta Isaías. Amén. Así es. Que Dios nos ayude y nos capacite para, igual que Isaías, ver la mano de Dios y disponernos a hacer su santa voluntad. Meditemos en esto, hermano, y cada día esforcémonos más por agradar al Señor. Cierra tus ojos en esta noche. Cuando estamos con